Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Juan Luis Posadas y esto es Roma Victrix, este canal de YouTube en el que estoy intentando exponer temas de historia de Roma. Ya sabéis que soy doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense y que, soy profesor de universidad y llevo unos 30 años dedicándome a estudiar desde un punto de vista académico, científico, la historia de Roma. Y soy especialista precisamente en mujeres romanas. Vamos a seguir con este curso, no sé cómo llamarlo, curso, uh, serie de vídeos sobre mujeres en Roma. Y vamos a seguir con las mujeres en la República, cómo las mujeres fueron ascendiendo en sus papeles sociales, culturales e incluso en la República llegaron a tener un cierto papel político y vamos a ver algunas de las fórmulas que utilizaron las mujeres para este papel político, que desde luego nunca fue institucional, pero que sí consiguieron influir mucho en la marcha de la República. Hemos hablado ya de las mujeres en la monarquía, de los modelos que al comienzo de la República se proponían como modelos de virtudes y cómo estos modelos de virtudes, básicamente Cornelia, la madre de los Gracos, bueno, pues no fueron de una manera universalmente seguidos o aceptados por muchas mujeres, ¿no? En el siglo III a.C., más o menos en la época de la Segunda Guerra Púnica, que seguro que sabéis que fueron esas guerras que enfrentaron a Roma con Cartago por el dominio del Mediterráneo central primero y de Hispania, el Mediterráneo occidental después, ya empezaron a haber estos problemas con las mujeres. Hubo mujeres que no aceptaban estar subordinadas a los hombres, que no aceptaban seguir los papeles que los hombres, por medio de sus literatos, en esta época básicamente autores de obras de teatro y algunos poetas, pero realmente la literatura en latín empieza básicamente a partir del siglo III antes de Cristo, a partir de los Escipiones, más o menos, el año 190 antes de Cristo. En el año 213 hubo un problema. El Senado romano se dio cuenta de que muchas mujeres de la clase alta, de la clase senatorial básicamente, vivían, bueno, vamos a decir, con cierta desenvoltura. Es decir, se habían dado casos de adulterios, de mujeres que, vivían de sus riquezas y efectivamente su vida sexual la vivían con más libertad de la que los senadores, esta clase patriarcal y muy chapada a la antigua, creían conveniente. Bueno, pues el Senado en el año 213 a.C. envió a algunas de estas mujeres al exilio por adulterio. Fijaos cómo este hecho revela que para los romanos de esta época y desde luego de todas las épocas posteriores, el adulterio, que para nosotros es un caso de derecho privado, bueno, de hecho, ni siquiera ya está contemplado en el derecho, ¿no? Es decir, es una cuestión absolutamente privada. En esta época, la condena por exilio equivalía a que el adulterio era una especie de delito político, casi una traición al Estado romano. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que dar ejemplo de virtud y más en esta época, año 213 a.C., estaban Roma sumida en una guerra por su supervivencia contra Cartago. Bien, cuando la guerra de Cartago termina con el éxito de Roma, ¿qué ocurre? La situación mejoró para las mujeres, una sociedad que ya ha dejado de estar en guerra, a la cual afluyen muchísimas riquezas, se ha conquistado una parte, más o menos un tercio de la península ibérica, se han conquistado los territorios que pertenecían al imperio cartaginés, aunque Cartago siguió existiendo unos 50 años más. Todo este dinero que empieza a fluir, también de Grecia, la conquista de Corinto, etcétera, empieza a fluir dinero a Roma y muchas de estas mujeres que eran viudas de guerra o huérfanas, sus padres habían muerto en la guerra púnica, se llegaron a hacer cargo de sus patrimonios y desarrollaron un estilo de vida pues mucho más acomodado. Vivían como mujeres ricas. Como las mujeres podían desarrollar determinados negocios, etcétera, pero
realmente seguían sometidas a las leyes, muchas de estas mujeres desarrollaron ese estilo de vida con un lujo que para muchos romanos eran exacerbado. Es decir, el derecho romano en este momento, en concreto la ley Opia, les ponía freno a las mujeres en el uso pues, de vestidos estampados, de joyas o incluso de carruajes dentro de la ciudad de Roma. No podían ir en carro. Bueno, pues fijaos cómo, me estoy acordando de Arabia Saudí hasta hace poco, donde las mujeres no podían conducir coche, o sea que seguimos teniendo algunas sociedades contemporáneas que siguen, bueno, pues con un estilo de vida de hace 2200 años, ¿no? Las mujeres ricas, por tanto, se sentían atadas por esta ley y en el año 195 a.C., la primera manifestación de mujeres y yo creo que de las primera y casi última, hubo una manifestación de mujeres. En el año 195 se reunieron muchas mujeres en pleno foro romano, Catón, el censor, este gran tradicionalista, conservador, antipático, diríamos hoy en día, le llamó sedición mujeril, es decir, como que las mujeres querían separarse del Estado romano, ¿no? Las mujeres lo que quisieron es derogar la ley Opia y lo consiguieron. Consiguieron que el Senado derogara la ley Opia con gran escándalo para los moralistas de la época, incluido Catón. A partir de este hecho, las mujeres se dieron cuenta de que tenían poder, podían conseguir cosas por sí mismas, arrancar a los hombres a concesiones para poder vivir mejor. Por ejemplo, se dieron cuenta de que ellas estaban actuando como una especie de moneda de cambio en los arreglos matrimoniales entre sus padres y los padres de otras familias. Es decir, las mujeres efectivamente se cerraba un acuerdo comercial, un negocio o un acuerdo político y bueno, pues el niño del señor con el que llegabas a acuerdo se casaba con tu hija y de esa manera se sellaba el acuerdo. Lo que hicieron las mujeres, que se dieron cuenta de esto, de que eran utilizadas como llave para estos acuerdos, fue usar su derecho a intervenir en las disputas entre el marido y el suegro, entre los cuñados, y gracias a las prerrogativas de su matrimonio pudieran amenazar con provocar crisis políticas o rupturas de negocios con un simple divorcio. Como el matrimonio, expliqué en la sesión anterior, normalmente era sine manu, es decir, era un matrimonio por hechos consumados, bueno, oye, pero si tú no me consigues algo que yo quiero, cojo, me voy a casa de mi padre y se acaba el negocio, se acaba la alianza política y se rompe la alianza entre las familias. Es decir, esa amenaza, esa concienciación, o esa conciencia, mejor dicho, de tener poder, fue súper importante para las mujeres. Cuando no conseguían esto, las fuentes literarias nos hablan de mujeres que simplemente quitaban de en medio a sus maridos, a sus padres o incluso a sus hijos mediante diversos métodos, básicamente el envenenamiento. Es decir, no quiero decir que eso lo hicieran continuamente, pero es muy significativo que Tito Livio y otros historiadores nos hablen de dos sucesos que ocurrieron en los años 331 a.C. y 181 a.C. Según Tito Livio, en el año 331 se produjo un juicio, se condenó por envenenamiento a 170 mujeres. 170 mujeres. Entiendo que no todas de la clase alta. Por tanto, en el año 331, es decir, siglo IV, podríamos dudar un poco de este hecho, porque es un poco antiguo, 170 mujeres. Pero lo que ya no podemos dudar es del hecho del año 180 a.C. Según Tito Livio, se condenó por envenenamiento a 2000 mujeres. 2000 mujeres fueron condenadas por envenenar a padres, maridos, hijos, etcétera, supuestamente para acceder a sus patrimonios, a sus herencias y poder conseguir más poder. Una de las condenadas, según Tito Livio, en el año 180 fue una tal Hostilia IV. Recordad la onomástica de las mujeres. Hostilia IV significa que era la cuarta hija, mujer, de un señor que se llamaba Hostilio, ¿vale? Bien, pues esta Hostilia IV era nada más y nada menos
que la esposa de un cónsul. El cónsul era como presidente del gobierno, primer ministro, lo que pasa que en Roma duraban un año y siempre había dos para hacer una especie de contrapoder, de balanza y además dar más oportunidades a las familias senatoriales de conseguir el máximo poder dentro de la República Romana, que era ser cónsul. Siempre había dos y su cargo duraba un año. Bueno, pues el cónsul, que era marido de Hostilia IV, se llamaba Gayo Calpurnio, y este Gayo Calpurnio murió en extrañas circunstancias, diríamos ahora. Parece ser que fue envenenado por Hostilia para favorecer el acceso al consulado de un hijo que había tenido de un primer matrimonio. Por tanto, curioso, ¿no?, que Tito Livio, justo en esta época en la que se produce la sedición mujeril que nos habla Catón, nos habla de un macrojuicio en el que fueron condenados 2000 mujeres por envenenamiento. Por tanto, tenemos el papel de las mujeres influyendo en la economía y en la política, merced a las alianzas matrimoniales y pudiendo presionar a sus maridos en un sentido u otro. Tenemos el caso de mujeres supuestamente envenenadoras, pero en todo caso lo que está claro es que las mujeres tenían acceso a la comida, tenían acceso a la bebida, gobernaban las casas y por tanto pues tenían poder, bastante poder con respecto a sus familias masculinas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, sobre todo a partir del siglo I a.C., en el último siglo de la República, de mujeres que participaron en la política de su tiempo. El primer ejemplo es el de Sempronia. Sempronia era hija de un cónsul, por tanto una mujer senatorial de la más alta clase política en Roma. Era la esposa de un tal Decio Bruto. Bien, esta mujer apoyaba a un conspirador, un populista de la época, estamos hablando de los años 60 a.C., un tal Catilina, que también era un patricio, era una persona que quería ser cónsul, que se había presentado al cargo de cónsul una vez, después se presentó otra vez en contra de Cicerón, y Catilina quería reformar la República. La mala prensa de Catilina nos viene de Cicerón, que fue su gran enemigo y que fue el que escribió contra él, ¿no? Pero Catilina no planeaba abolir realmente la República aristocrática, sino probablemente reformarla, hacerla más popular, abrirla probablemente. Tampoco era un demócrata, era un populista. Bien, Catilina no consiguió su conspiración, pero Sempronia, que apoyaba a Catilina, se salvó, probablemente porque también tenía apoyos en el bando vencedor. Tenemos el retrato de Salustio. Salustio fue un historiador de finales de la República Romana, en el cual, bueno, pues con perdón, soy experto, yo he traducido las historias de Salustio, he hecho una edición bilingüe de las historias de Salustio, he estudiado mucho a Salustio. Bueno, Salustio, en su obra La conjuración de Catilina, en el epígrafe 25, habla de Sempronia, y me encanta la cita, y perdóname que la lea, ¿vale? Fijaros lo que dice Salustio de Sempronia. Versada en la literatura latina y griega, tocaba la lira y bailaba con más elegancia de lo que una mujer honesta necesita, y poseía otras muchas cualidades que son instrumento de disipación. Pero para ella todo era más estimable que la honra y la decencia. No era fácil dilucidar qué respetaba menos, si su dinero o su reputación. Su pasión era tan encendida que cortejaba a ella a los hombres con más frecuencia de lo que era cortejada. Ahora bien, poseía cualidades extraordinarias. Sabía escribir versos, hacer chanzas, llevar una conversación ya seria, ya distendida o procaz. Tenía, en fin, mucha sal y mucho encanto. Esta alusión de Salustio a Sempronia, yo la he estudiado en algunos artículos, es un retrato complejo, es un retrato donde, en mi opinión, hay más cualidades o hay más alabanzas que críticas. Salustio no era un moralista, la vida de Salustio fue la vida de un político corrupto, de un político que apoyó primero a a Craso, después apoyó a César, fue condenado por corrupción como gobernador del actual Túnez, del África Nova, ¿vale? Pero, bueno, pues tenía que hacer ciertas concesiones literarias
al moralismo imperante, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué nos está diciendo Salustio? Que Sempronia era una mujer encantadora, que tenía un montón de cualidades, escribía versos, escritora, hacía chanzas, es decir, era divertida, tenía sal, encanto, estaba liberada sexualmente, es decir, era ella la que cortejaba a los hombres y no esperaba que los hombres se le acercaban a ella. Es decir, es un retrato que yo creo que es positivo, en el fondo es positivo, ¿no? Es el retrato, por tanto, no de una matrona tipo Cornelia, una mujer ceñuda y enfadada con el mundo, sino una mujer encantadora, una mujer encantadora, una estrella. Bien, vamos a hablar de algún otro ejemplo, ¿no? De estas mujeres liberadas de finales de la República. Tenemos a Fulvia, que por cierto era sobrina de Sempronia. Fulvia se casó en 3 ocasiones. Primero se casó con un tal Clodio Pulcro, al que fue asesinado por Milón. Clodio Pulcro era el ligón de la época del final de la República. Era una persona que era un Claudio, es decir, era un Claudio Pulcro, es decir, era un súper rico, un miembro de la familia de los Claudios, que después, por cierto, dieron lugar a varios emperadores romanos. Sin embargo, él era populista, así que se cambió el nombre para poder ser elegido tribuno de la plebe y hacer una política pues más popular, ¿no? Se pasó de Claudio a Clodio. Era un ligón, fue amante de la mujer de César, en fin, dio lugar a un montón de situaciones. Al final fue asesinado por los matones de la facción más conservadora del Senado. Bueno, pues esta Fulvia se casó con Clodio Pulcro y fue la que instigó el juicio por traición contra Milón, contra el asesino de su marido. Después del asesinato de su marido, en los años 50 a.C., se casa con Escribonio Curión, que fue justo el tribuno de la plebe que aceleró la guerra civil entre César y Pompeyo. Tras la muerte de este segundo marido, se llegó a casar con el mismísimo Marco Antonio, el famoso Marco Antonio de Cleopatra, pues estuvo casado con Fulvia a finales de los años 40 a.C. Fijaos que cuando acusó a Milón, cuando promovió este juicio por traición contra Milón, llegó a defender a su marido en contra de Cicerón. Cicerón defendía a Milón y ella acusaba a Milón. Fue fundamental su papel para procesar a Cicerón. Durante aquel juicio, lo que hacía Fulvia, en el fondo, era otra manifestación. Se hacía acompañar por mujeres nobles y visitaba por la noche las casas de los senadores importantes para convencerles de que votaran en contra de Cicerón. Por tanto, aprovechó toda su red de contactos, su networking, diríamos hoy en día, ¿no?, para presionar a los senadores para que votaran contra Milón. Cuando ya se casó con Marco Antonio, siendo Marco Antonio además triunviro, uno de los gobernantes de la República, Fulvia recibió la cabeza de Cicerón. Marco Antonio condena a muerte a Cicerón, le cortan la cabeza y la cabeza de Cicerón se la envían a Fulvia en el año 43 a.C. Por tanto, tenemos una imagen muy potente. Fulvia después siguió dando que hablar. Durante las guerras civiles que siguieron a la muerte de Julio César, la guerra de Perugia, llegó a ser una mujer general. Dirigió a las tropas de su marido, de Marco Antonio, en contra de Octavio, que luego se llamaría Octavio Augusto. Octavio venció en aquella guerra y la dejó marchar al exilio, pero Marco Antonio en este momento ya estaba aliado con Cleopatra, con perdón de la expresión, y la repudia. Las fuentes sobre Fulvia fueron muy negativas. Criticaron esta actuación como mujer general y criticaron sus actuaciones políticas. Pero es curioso que no la criticaron ni como madre ni como esposa. Fijaos que os he seleccionado algunos textos de algunos historiadores posteriores en las que nos hablan de Fulvia. Por ejemplo, Velleio Paterculo, que escribió en la época de Augusto y de Tiberio, decía que Fulvia no tenía de mujer más que el cuerpo. Es decir, que tenía unas
actitudes masculinas. Esto hoy en día no lo criticaríamos, sin embargo para aquella época sí, ¿no? Dion Casio, que escribió en el siglo III después de Cristo, llegó a decir que ella fue el verdadero cónsul del año 41 antes de Cristo y que nada se hacía por parte del Senado del pueblo romano que fuese contrario a sus dictados. Es decir, el año 41 antes de Cristo, todavía estábamos en la República, en guerras civiles, pero era la República. Fulvia llegó a ser la cónsul de Roma, lógicamente de una manera figurada, no tenía ese cargo, pero era ella la que gobernaba, según Dion Casio, en este año, ¿no? Plutarco, un historiador del siglo II después de Cristo, escribió que Fulvia era una, estoy citando literalmente, una mujer no nacida para los labores de su sexo o para el cuidado de la casa, ni que se contentaba tampoco con dominar a un marido particular, sino que quería mandar al que tuviera mando y acaudillar al que era caudillo, ¿no? Por tanto, no hay una crítica a sus tareas o a sus roles o sus papeles como madre y como esposo. Y finalmente Apiano, que escribe también en la misma época, siglo II, siglo III después de Cristo, decía que era una mujer entrometida. Por tanto, Sempronia y Fulvia. Y para terminar con esta segunda parte de estos vídeos de Mujeres en Roma dedicados a la República, vamos a hablar de Servilia. Si habéis visto la serie Rome, la serie Roma, que está en, me parece que es en Amazon Prime, es una serie del año 2006 de la BBC, nos aparece Servilia. La verdad es que la serie está muy bien, pero históricamente es un desastre. Pero bueno, Servilia es esa mujer que aparece en la serie, era la hermanastra de Catón de Útica, el gran personaje sobre el que alguna vez quiero escribir un libro. Me encanta ese personaje, ¿no? Era un republicano acérrimo y su intransigencia fue la que aceleró la caída de la República, porque fue el causante de la guerra civil entre César y Pompeyo. Bueno, dicho eso, Servilia era la hermanastra, era la viuda de Junio Bruto y fue la madre de Bruto, el famoso Bruto, el asesino de César. Bien, Servilia era la amante oficial de César en el año 64 a.C., justo cuando la conjura de Catilina, y ayudó a César cuando le acusaron de complicidad con Catilina. Sin embargo, César no solo no se casó con Servilia en este momento, sino que lo hizo con otra, con Calpurnia. Por razones políticas, prefería la alianza con los calpurnios antes que la alianza con los servilios, y además hermanastra de Catón, que era un gran enemigo de César, ¿no? Sin embargo, Servilia continuó siendo la amante de César durante más de 10 años. Se dice que consiguió, bueno, aprovecharse de esta relación con César y comprar a bajo precio muchas propiedades que fueron confiscadas a los pompeyanos tras la guerra civil contra Pompeyo, los años 40 a.C. Después de ganar César esta guerra contra Pompeyo, ayudó a su hijo Bruto ante César. Bruto había apoyado a Pompeyo, consiguió que César le perdonara la vida por haber seguido a Pompeyo. Y además consiguió que Bruto fuera nombrado pretor, que es el cargo inmediatamente por debajo de cónsul, es decir, un cargo muy importante, y además fue nombrado gobernador de la Galia Cisalpina, la Galia que digamos pues, equivale más o menos a la zona de Génova, de la actual Génova, es decir, la Galia antes de cruzar los Alpes. Cuando muere César, año 44 a.C., famosísimos idus de marzo, Servilia llegó a actuar como una especie de mater familias, de cabeza de la familia, y llegó a presidir un consejo de familia. Esto es algo absolutamente inusual, eran los hombres los que presidían estos, y aconsejó a su hijo que aceptara el gobierno provincial que le ofrecía Marco Antonio. Su hijo había matado a César, consiguió que en ese momento al menos no estallara una guerra civil entre los seguidores de César y los asesinos de César. Así que su hijo aceptó un gobierno provincial y Marco Antonio la tenía en tal estima que llegó a enviarle las cenizas de Bruto tras derrotarle en la batalla de Filipos 2 años después. Por tanto, Servilia
una mujer que, aunque tuvo críticas en su momento, la verdad es que fue crucial para la caída de la República. Recordad que tenemos a Lucrecia, fundamental para la caída de la monarquía. Bueno, pues Servilia no llegó a tener un papel tan importante, pero estuvo en todas las salsas, estaba Servilia, en la conjuración de Catilina, en la relación entre César y Pompeyo durante los años 50 a.C., la guerra civil contra Pompeyo en los años 40 a.C., e incluso los acontecimientos posteriores al asesinato de César. Así que con eso termino esta parte de mujeres dedicadas a mujeres de la República, y ya el siguiente vídeo será sobre bueno, pues el Imperio Romano, ¿no? Augusto y las mujeres. Hablaremos de este emperador romano tan importante, el primer emperador romano, y hablaremos de Livia, ¿no? La mujer de Augusto, que desempeñó un papel crucial, yo creo, en la conformación de una imagen de la mujer durante el Imperio Romano. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. No, no.